José Gil Olmos escribe en Proceso una columna que es muy interesante, es de los pocos que le han estado dando seguimiento al tema Michoacán. Parece ser que decidieron desaparecerlo de las prioridades o de la agenda, no quieren que se hable de lo que está ocurriendo en Michoacán. Él sigue escribiendo sobre Michoacán y haciendo reflexiones. La verdad es que las personas que somos de por allá y que tenemos familia y que hemos visto la descomposición social tremenda en los últimos años en el Estado, estamos completamente de acuerdo en que las políticas de estos imbéciles han fallado, que la colusión de todos ellos con el crimen organizado ha provocado que Michoacán sea hoy un estado fallido, así completamente, o más bien un estado perfectamente funcional. Olvidémonos de eso de estado fallido, porque ellos pretendían que así fuera. La realidad es que el Estado aporta el 10 u 11% del Producto Interno Bruto del país, que es un Estado riquísimo en recursos naturales, y que pretendían que la gente pues estuviera así aterrada, aterrorizada, imponer cárteles, grupos paramilitares para que la gente no se defienda, no se movilice, se quede agachada, callada, no se mueva. Dice Gil Olmos que tanto Calderón como Enrique Peña Nieto han fallado, y aquí también queda incluido todo gobierno estatal, porque a Michoacán lo han gobernado perredistas durante muchos años. Solamente hubo un periodo en estos años, el del viejito decrépito Fausto Vallejo, que qué bueno que ya se va a morir porque se está pudriendo, en el que desapareció el PRI, porque pues estuvo ahí el hijo de Cárdenas, Lázaro Cárdenas Batel, después estuvo el rata de Godoy, ahora regresa con un delincuentazo como Silvano Aureoles, el PRD. Entonces aquí no es cuestión de partidos, todos los partidos son iguales, porque hubo un gobierno federal con el PAN, de Felipe Calderón, Vicente Fox, ahora el PRI, etcétera, ¿no? O sea, no es cuestión de partidos, son exactamente iguales todos. Dice Gil Olmos en su columna: cuando Alfredo Castillo dejó de ser comisionado para el conflicto de Michoacán, dijo que dejaba un estado tranquilo, alejado de la violencia del crimen organizado y solo con algunos conflictos sociales. Pero más tardó en hablar que la realidad sacó a la luz sus falsedades, pues la violencia reapareció. Los nuevos grupos criminales emergieron sustituyendo a los caballeros templarios, y las autodefensas en la costa se expresaron dispuestas a defender con las armas los poblados amenazados por el narcotráfico. El gobierno de Enrique Peña Nieto, como el de Felipe Calderón, hizo de Michoacán el laboratorio para probar sus estrategias de combate al narcotráfico, enviando más de 10,000 soldados y policías federales. Ambos fracasaron. La entidad sigue siendo presa del crimen organizado, que la utiliza no solo como tierra de siembra, sino como trampolín para enviar toneladas de drogas sintéticas a Estados Unidos y hacer negocios con empresarios chinos dedicados a la industria del acero. Michoacán es tierra de cárteles desde hace más de 20 años, y los gobiernos del PRI, PAN y PRD se han topado con un galimatías que no han podido resolver, porque han aplicado únicamente medidas de fuerza contra la población, dejando en total impunidad a la clase política y empresarios coludidos con las diferentes bandas criminales. El caso más claro es el del exgobernador priista Fausto Vallejo, que recibió dinero de los caballeros templarios sin que lo investigaran. Hace poco, el gobierno de Enrique Peña Nieto quiso abrogarse un triunfo en Michoacán cuando apresó al líder de los templarios, Servando Gómez Latuta, asegurando que ya no habría más violencia ni presencia del crimen organizado en la entidad. Con el paso de los días, estas afirmaciones se fueron derrumbando, como lo fueron en su momento las acciones de Felipe Calderón con el famoso Michoacanazo, por el que detuvieron a presidentes municipales y funcionarios, quienes al cabo de los meses salieron libres. Entre nuevos nubarrones de violencia, con hombres ejecutados y colgados de puentes, de denuncias de extorsiones y cobros de piso a comerciantes y pobladores,
Está emergiendo una vez más en Michoacán la descomposición social y política que dejó el enviado del gobierno federal, Alfredo Castillo, el responsable de haber empoderado a miembros del crimen organizado, a quienes convirtió en representantes de la policía rural. Ante esta descomposición, en días pasados surgieron en dos puntos distintos del territorio michoacano dos expresiones sociales que preludian nuevos conflictos en el estado que será gobernado por el perredista Silvano Aureoles, delincuentazo, le digo yo, porque eso es, quien anunció que no permitirá la existencia de autodefensas. En el pueblo de Ucareo, municipio de Sinapecuaro, un grupo de campesinos y pobladores decidieron formar su autodefensa como una expresión de hartazgo ante los grupos de secuestradores que los tienen asolados. 2 de estos delincuentes fueron muertos y colgados de un puente de la autopista siglo XXI. Del otro lado, en el municipio de Apatzingán, se dieron a conocer los blancos de Troya como presuntos autodefensas, aunque por las armas que exhibieron, lanzacohetes, RPG y fusiles matapolicías y el rostro cubierto, podrían parecer más un nuevo grupo del crimen organizado. Así, mientras los gobiernos federal y estatal siguen experimentando con estrategias militares superficiales, los michoacanos continuarán sufriendo los embates del crimen organizado, que solo cambiará de nombre y de nuevos socios en el gobierno. En relación, hasta aquí la nota de Gil Olmos, en relación a estos blancos de Troya, el día de hoy el delincuentazo que está ahí malgobernando interinamente el estado antes de que llegue el nuevo delincuente Silvano Aureoles a delinquir desde el gobierno, acaba de decir que estos blancos de Troya son una broma de Facebook, así de increíble. O sea, no son ni siquiera para investigar cómo es que unas personas tienen un lanzacohetes y armas de este tipo, se toman fotos y las suben a Facebook. Ya concluyó que es una broma de Facebook. Así están las cosas en Michoacán. Y pues es una verdadera tristeza que el Estado esté viviendo esta descomposición social tan terrible, esta violencia tan atroz que no para y no se va a detener. Por más que ellos insistan en quitarlo de la agenda, de la visión de la gente, de los noticieros, esta es la realidad del Michoacán del día de hoy. Y desde hace 20 años la situación ha venido cada vez más a peor. Ahí les dejo la nota, compas. Saludos.